¿cómo estaré? Estamos en Lima, ahora estamos con Medallita del Perú, pero más conocida como Cusi Urpi, Palomita Alegre. Ella es una famosa santiaguera, ¿no? De acá de la música del Huayno del Centro, y después de muchos años la estoy viendo. ¿Cómo estás, Cusi Urpi? Un saludo para Full Ritmo. Bien, para mi saludo para Full Ritmo de Julián Fernández. Julián Peña, amiga. Perdón, Julián Peña, un amigo periodista y gran periodista, por cierto, y la verdad que muy contenta en este momento de haberme ubicado con usted. Sí, he escuchado muchas canciones tuyas en Santiago, ¿no? Muy bonitas. ¿Y cuántos años ya en el ambiente artístico, amiga? Acabamos de cumplir los 25 años, nuestra boda de plata hemos hecho el día 25 de marzo, el mes pasado. Bueno, todo bien, muy contenta, por cierto, gracias al público que pues nos han respaldado bastante. También de igual manera, también como los diarios de televisivo, también prensa escrita. ¿Has viajado fuera del país o todavía no viajas fuera del país? Así es, hemos viajado el año pasado en mes de julio, como esta temporada estábamos en Francia, en Bélgica, España, Suiza, donde que hemos recorrido todos los... ¿Cuántas producciones tiene Cusi Urpi? Tenemos 12 DVDs, videoclips y tenemos 5 producciones musicales en audio, lo que es cassette, CDs. Pero tú cantas de todo, ¿no? Así es, Huayno, Guayra, Santiago, Mulizas, Tunantadas, carnavales y también Navidad, que es Pascuas, ¿no? Hay un CD que es muy bonito, que hay una recopilación de los mejores Huayno del Perú, donde hay buenos artistas y tú estás incluida en ese CD, Pachamama, ¿no? Así es, los artistas de género vernacular de cada región, entre eso estoy representando a Huancavelica, que hemos grabado con Jaime Guardia, Manuel Champrado, que en paz descanse. El Indio Maita también, claro. Así es, y la señora del norte, se llama La Chinita, no me acuerdo su nombre, representando por el norte, Ancashina. Ella y por Puno también, por Junín y por Huancavelica está el que les habla, Medallita del Perú. ¿Y este CD ha salido fuera del país? ¿Fue vendido en Argentina, en Chile, Estados Unidos? Ha sido lanzado por el diario Comercio, claro, ¿no? Y el fondo que se ha recaudado para los niños damnificados de Ayacucho. Claro, sí, escuché. Y bueno, hemos grabado para Cernica las producciones que el disco salió con nombre de Pachamama. Pachamama, ¿no? ¿Y cuál es el tema bandera que usted siempre promociona en las presentaciones, en las radios? Un tema que es fuerte, que al público le gusta. Al público le gusta, parece mentira, el cachaquito. ¿Cachaquito? ¿Me lo puedes salir así cantar así a capela un poquito? Cachaquito, quiero casarme contigo. Cachaquito, ¿no? No, parece mentira la música que pegó, pero aunque a mí no me agrada. La verdad que yo soy una persona que cultiva música tradicional. Más tradicional, ¿no? Me gusta bastante, pero a pero veces sí, ya estás aceptando ya la fusión, a la gente joven que le gusta. Sí. Pero un poco que también ya va a lo fácil, ¿no? Sí, y uno tiene que adaptarse a todo círculo. Y bueno, parece mentira ese tema que no me agrada a mí en particular, pero al público le agrada. Entonces uno tiene que complacer al público, porque el artista es del pueblo, ¿no? Y un tema así tradicional que le gusta al público, porque hay música tradicional que nunca pasan de moda, ¿no? Sí, justamente lo que grabé para Pachamama. Ese tema, a ver, uno así a capela, chiquito. Chihuanqui, que ha pegado bastante. Chihuanqui, guarra, chihuanqui, yaqui chihuanqui, mana, mama y capincho. Guarra, chihuanqui, mana, taita y capincho. Yaqui chihuanqui. Trata de la planta, de la tristeza, del sufrimiento, del campo, ¿no? Me encanta. Usted es huancavelicana. Sí, me acuerdo, hay un local Pampa María, ¿no? Ya, sí, he recorrido por todos esos lindos lugares. Qué bueno, amigo. Ya a mí, a Cusi Urpi, me ha sido un gusto, y de repente mucha gente que está en el extranjero ve esta página. Saludas a los amigos que están en el extranjero, que están en todo el Perú, porque
Eso es lo bueno que hay en internet, que todo el mundo te va a ver por esta página. Full ritmo. Saludarlos a todos nuestros culanos que son peruanos, que no olviden de nuestro país, nuestra costumbre tradicional, nuestra riqueza, nuestros platos típicos. Desde acá, Cusi Urpi, Medallita del Perú. Le mando muchos saludos a los amigos que están en Estados Unidos, en España, en Francia, en Bélgica, en todos los lugares que están los peruanos trabajando, luchando para salir adelante. Gracias, amiga, gracias. Suerte.